vez te has imaginado cómo se decían te quiero o te amo antes? ¿Cómo las personas crearon el lenguaje visual para poder comunicarse con otros? O cualquier tipo de lenguaje. ¿Cómo se expresaban referente a todo el conjunto de emociones o vivencias? ¿Cómo retrataban la muerte o veneraban sus creencias? ¿No? Ok. Déjame, te cuento un poquito de eso. A situarnos en la prehistoria, siendo más exactos, en el Paleolítico, cuando los primeros humanos andaban teniendo las primeras crisis existenciales sin saber qué era lo que estaba pasando. Una época que sucedió más o menos hace 2.6 millones de años. Sí, 2.6. Los humanos sintieron la incesante necesidad de plasmar lo que veían, sentían y la percepción de un mundo recién hecho. Básicamente, aventurarnos a asumir algo así es bastante atrevido, pero así es como funciona la historia. El origen del arte comienza aquí, aunque no sea como la concebimos. Esculturas como el hombre león o los monolitos en Stonehenge, que se dice que están hechos por aliens, así como también las cuevas de Altamira o las más de 5.000 pinturas rupestres en México, son una huella de lo que se reconoce como el inicio de la historia del arte. Un camino que nos lleva a reconocer cómo sucedió todo esto. Pero bueno, vamos a situarnos ahora en una de mis épocas favoritas, porque ¿a quién no le gustan las historias de vikingos? Así es, me refiero a la Edad Antigua, que comienza desde la aparición de la escritura hasta la caída de su tema favorito. Sí, les hablo a ustedes hombres. El Imperio Romano. Y, sí, también crucificaron a Cristo en ese entonces. Retomando, es de mis épocas favoritas porque el conocimiento y la curiosidad estaban en pleno auge, pero iban totalmente a la mano con las creencias de las civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto había un templo llamado File, y este estaba dedicado al culto de la diosa Isis, que es la que ayudaba a los muertos a entrar al inframundo. Años más tarde, dicha isla en donde se encontraba File quedó sepultada bajo el agua, pero actualmente el templo sigue de pie, gracias a la UNESCO. Bendita seas, gracias a ti tenemos referencias para Munecta. El templo se rescató y se traspasó para reconstruirlo. Sí, así como escuchaste, el templo se sacó debajo del agua y se reconstruyó. Pero eso no es todo. Artefactos como el disco celeste de Nebra, que se usaba para ubicar estrellas, o el famosísimo ejército de terracota, que se encargaba de cuidar el mausoleo de Qin Shi Huang en China, o también el Panteón de Agripa, con la leyenda de Marco Agripa, o ya sé, la Venus Andiómena, que retrata a Afrodita saliendo del agua. Bueno, que quede claro que el siglo III y el V fueron la base histórica, y mientras Julio César perecía, en México nuestra cultura olmeca se encargaba de labrar, tallar y transportar 17 cabezas monumentales para... Sinceramente no se sabe aún, pero podrían ser retratos. Ahora podemos hablar de la Edad de la Magia, que también podría decir que es de mis épocas favoritas, excepto porque la magia era castigada de maneras muy crueles. Y bueno, la tortura era normalizada. Bueno, la Edad Media no pinta del todo bien, pero no es lo único que aportó. También está la imposición de la Iglesia, que tampoco es la mejor cualidad. Pero tiene el arte gótico, el románico y el andaluz. Los siglos VIII y XV fueron denotados por templos, la evolución de las creencias y la manera de externarlas. El arte andaluz tenía influencias de preceptos islámicos, teniendo como representantes arquitectónicos las mezquitas, pero posteriormente inspiraron templos budistas o también los templos hindús, que tenían el Kama Sutra tallado a talla en las paredes. También estuvo el estilo gótico, que invitaba a la luz y la elevación espiritual con sus vitrales e iglesias detalladas, aunque parezca lo contrario, y el románico, que invitaba a la oscuridad. Todos estos estilos respondían a inquietudes distintas. Durante la caza y quema de brujas o la persecución de las gárgolas de Notre Dame, los aztecas rendían sacrificios a antiguos dioses desde aquí.
Alrededor de México se construían pirámides y templos que veneraban la vida y la muerte, de la mano con la naturaleza, como la cultura zapoteca, por ejemplo, que comía hongos y hablaba con gigantes y labraba todos esos mensajes en efigies. Y ellos lo contaban sus historias en las paredes. Vaya, disfrutaban, mientras les duraba, porque siglos más tarde la Legión del Fuego español atacó. Pero no todo fue malo en esta historia. Después llegó la Edad Moderna y salieron historias tan románticas, increíbles, como Orgullo y Prejuicio, Mujercitas, todos los libros de Bridgerton basados en esa época, y la colonización, la revolución, la ciencia, protesta, religión, más religión, y el famosísimo barroco. ¿Cómo no darle lugar a esa época? Si 365 iglesias en Cholula, una sobre una pirámide, cabe mencionar, nos preceden. Y ni hablar de las capillas, como la del Rosario o el templo de Santa Prisca, que fue bañada en oro mezclada con sangre de toro. Un verso sin esfuerzo, si me lo preguntan, al mero estilo churrigueresco, creado por si el barroco no llamaba tanto la atención. Y del otro lado del charco teníamos representaciones al óleo sobre temas mitológicos, como el Saturno, que por miedo a sus hijos y a que lo destronaran se comió a todos. Sí, a todos y a cada uno de ellos, excepto Júpiter. O el Bosco, con el tríptico del Jardín de las Delicias, narrando los placeres de la vida como alusiones al pecado y al infierno. Pero bueno, es hora de hablar del capitalismo. La revolución industrial, el holocausto... No, eso no. Pero sí llegó el momento de la Edad Moderna, con obras como la Guernica de Picasso, que sale en Los hijos del hombre de Cuarón, y que se puede leer de izquierda a derecha retratando la historia de la guerra civil en España. O con Remedios Varo, con su surrealismo fantástico, poniendo en alto el nombre de México. O la Unión Mística de Geoffroy Bouchard, que ha inspirado infinidad de investigaciones filosóficas y estéticas, y también Muerte Regil. Dependiendo del ojo con el que lo veas, y si no tienes lentes, o ojos, o gusto. El arte contemporáneo fue y es conocido como postmodernismo, periodo que perdura hasta nuestros días, con obras que van desde las ya mencionadas hasta pegar un plátano en la pared. Recuerda que todo es cuestión de perspectiva, que el arte se manifiesta distinto para cada quien, y que en unos años tal vez los robots traigan en su línea del tiempo a Fede Lobo o a Jenny Moore.